buenas noches, estudiantes. Esta vez vamos a trabajar lo que son las ecuaciones diferenciales lineales de variables separables. Entonces, si ustedes tienen una ecuación de este tipo, donde m y n son funciones que dependen de x y se puede disponer factorizando o separando términos de tal manera que este m dependa solo de x y este n dependa solo de y, esta ecuación diferencial la podemos resolver y sería una ecuación de variable separable. ¿Y cómo la resolvemos? Simplemente integrando. Entonces, integramos todos los términos de la ecuación diferencial y obtenemos la solución general de dicha ecuación diferencial. Tenemos dos ejemplos como para más o menos ver qué es lo que tenemos que hacer en cada caso. Para el primer ejemplo nos damos cuenta que aquí tanto el m de x, y es una función que depende de dos variables. Tenemos la tangente de x y seno cuadrado de y. Diferencial de x y acá igual. Tenemos coseno cuadrado de x y la tangente de y. Nos damos cuenta que entre estos dos hay dos términos que tenemos que simplificar. El seno cuadrado de y el coseno cuadrado de x. Y eso significa que tanto a este primer término como a este segundo término lo vamos a dividir entre estos dos, que es coseno cuadrado de x y acá seno cuadrado de y. A ambos términos de la expresión coseno cuadrado de x por seno cuadrado de y. Y el 0 entre esta expresión va a quedar lo mismo, porque 0 entre esto va a quedar 0. Entonces, aquí que nos damos cuenta que podemos simplificar seno cuadrado de y, coseno cuadrado de x, y nos quedaría tangente de x sobre coseno cuadrado de x por diferencial de x más la cotangente de y sobre seno cuadrado de y diferencial de y es igual a 0. Y que observamos que esta función depende solo de x y esta otra expresión depende solo de y. Ahora, aquí podemos usar trigonometría. 1 entre coseno de x viene a ser la secante. Y si queremos determinar quién es 1 sobre coseno cuadrado, viene a ser la secante cuadrada. Entonces reemplazamos, en vez de poner 1 sobre coseno cuadrado, reemplazamos la secante cuadrado de x, diferencial de x, y lo mismo hacemos acá. 1 sobre seno de y es la cosecante de y, y por lo tanto 1 sobre seno cuadrado de y sería la cosecante cuadrado de y. Sería la cotangente de y por la cosecante cuadrado de y, diferencial de y igual a 0. Y acá ya nos damos cuenta que podemos integrar. Entonces, integrando, que observamos que nos queda la integral de la tangente de x por la secante cuadrado de x diferencial de x más la integral de la cotangente de y por la cosecante cuadrado de y diferencial de y igual a la integral de 0. ¿Qué tipo de integración trigonométrica es? Es una integración trigonométrica donde de estos dos términos nos conviene sustituir el u por la tangente porque su diferencial estaría dentro de la integral de la secante cuadrada y lo mismo sucede con la cotangente. Entonces, haciendo u es igual a la tangente de x, ¿quién es el diferencial de u? El diferencial de u sería la secante cuadrado de x por el diferencial de x. ¿Por qué? Porque la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Y lo mismo sucede con la cotangente de y. Usamos otra variable, b es igual a la cotangente de y. El diferencial de b sería la derivada de la cotangente es la menos cosecante al cuadrado de y, pero por el diferencial de y. Entonces sería menos cosecante cuadrado de y por el diferencial de y. Estas dos sustituciones lo vamos a utilizar acá. Tangente de x sería u. Esto viene a ser el diferencial de u. Y en el caso de acá, la cotangente de y es b. Y la cosecante cuadrado diferencial de y, este menos pasa acá, sería menos diferencial de b. Y esto es igual a la integral de 0. Entonces, en el caso de acá tendríamos u cuadrado sobre 2 más por menos menos. Y la integral de b, que es una integral inmediata, sería b cuadrado sobre 2. Y la integral de 0, que viene a ser una constante. ¿Quién es u? Si ustedes observamos, la tangente de x está elevado al cuadrado sobre 2 y b es la cotangente de y, está elevado al cuadrado. Por lo tanto, podemos nosotros multiplicar a toda la ecuación por 2 y nos quedaría la tangente cuadrado de x menos la cotangente cuadrado de y, y esto es igual 2 por c, sigue siendo otra constante, sería 2c.
igual seguiría siendo una constante adicional. Esta aquí viene a ser la solución general de esa ecuación diferencial. Muy bien, si vemos el segundo ejemplo, ¿qué observamos? En el segundo ejemplo nos están dando ya condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Que cuando x vale 3, y vale 1. Eso significa que ya nos piden allí en todo caso una solución particular. Entonces, ¿qué hacemos para obtener la solución particular? Tenemos que primero encontrar la solución general. Entonces tenemos diferencial de y con respecto a x igual a x cuadrado y menos y sobre y más 1. ¿Y cuáles son las condiciones iniciales? Que cuando x vale 3, y vale 1. Entonces acá aplicamos propiedades de los diferenciales y tendríamos esto. Entonces nos quedaría este y más 1 pasaría a multiplicar, quedaría y más 1 por diferencial de y. Este es igual a, podemos factorizar y por x cuadrado menos 1 por diferencial de x. Ahora, si nosotros ordenamos a esta ecuación diferencial de esta forma, entonces, ¿qué vamos a tener? Que aquí, por ejemplo, tendríamos y por x cuadrado menos 1 diferencial de x, que esto lo he puesto acá, y esto pasaría en todo caso a restar. Menos y más 1 por diferencial de y igual a 0. Ahora, ¿qué observamos? Que acá hay un y. Entonces vamos a tener que dividir sobre y a toda la ecuación diferencial entre y, acá también sería entre y nos quedaría x cuadrado menos 1 diferencial de x, simplificamos acá el y acá no hay problema porque la expresión ya depende solo de y, sería y entre y1 y más 1 sobre y por diferencial de y 0 entre cualquier cantidad sigue siendo 0. Entonces aquí ya podemos integrar. Entonces integrando los tres términos nos va a quedar la integral de x cuadrado sería x al cubo sobre 3. No olviden que la integral de u a la n, que es de una potencia diferencial de u, es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más c. No olviden que aquí el n debe ser diferente de menos 1. ¿No es cierto? Esa es la fórmula que estamos utilizando. Y la integral de diferencial de x es x. Ahora, acá igual, acá ya la integral no es con respecto a x, sino con respecto a y. Y quedaría que la integral de 1 por dy, que sería dy, sería y menos por más menos, la integral de diferencial de y sobre y sería logaritmo neperiano de y. Y esto es igual a integral de 0, es una constante. Ahora, como están pidiendo condiciones iniciales, en vez de x ponemos 3 y en vez de y1. 3 al cubo 27 entre 3 sería 9, menos 3 menos 1 menos logaritmo neperiano de 1, y esto es igual a c para poder encontrar c. Aquí nos va a quedar 6, 9 menos 3, 6 menos 1, 5, porque esto va a dar 0 y la constante vale en este caso 5. ¿Para qué me va a servir esto? Para poder obtener la solución particular. ¿Cuál sería la solución particular? Si multiplicamos a todo por 3 nos quedaría x cubo menos 3x menos 3y menos 3 logaritmo neperiano de y esto es igual a el c que vale 5 por 3 sería 15. ¿Esto qué viene a ser? La solución particular de dicha ecuación diferencial. Muchas gracias.